Muy buenas tardes. Qué lindo. Que nadie nos toque los anillos, por favor, ¿eh? Es más, yo a veces estoy obsesionado con el tema de cambio climático, bueno, con tantas cosas, ¿no? Todos estamos interesados en muchos temas. Pero a veces cuando uno se despierta y ve el solcito, ve el clima en esta altura del año, el cambio climático es espantoso, es una desgracia. Ahora, tener esta temperatura en invierno, la verdad que es una maravilla, ¿no? Sentarse al solcito en algún huequito, tomar un buen café, pero en fin, son tiempos de temperaturas elevadas en muchas cosas, y yo quería hacer una pequeña mención, o si no pequeña, por lo menos comenzar a ver un tema que después va a haber que seguir, ¿no? Que tiene que ver con metales preciosos. Sí. Y fundamentalmente con el oro. Esto para preparar algo para después, para hablar un poco de lo que ha sido el patrón oro. Por ejemplo, antes la moneda la emitían los bancos privados y la emitían sobre la base de que el billete decía, incluso en las monedas estatales, el propio dólar, que el valor de eso se podía canjear por el equivalente en oro. Era lo que se llamaba el patrón oro, ¿verdad? Es decir, había oro de respaldo detrás de cada billete. Eso cambió con el dólar hace muchos años y, en definitiva, terminó valiendo por su propio valor. Y las monedas ya no se guiaron más por el respaldo en oro que tenía un país, sino por el producto bruto, por una serie de valores y lo que se llaman los pilares de emisión, que es otro tema también para después ver con calma, que son los que los bancos centrales tienen en cuenta como pilares, como soportes para poder emitir. Estas cosas que parecen medias mágicas, ¿no? Es decir, ¿cómo es la inflación? ¿Cómo es que se está la maquinita de imprimir billetes que dice todo el mundo, ¿no? Bueno, pero cuando la máquina es máquina y está imprimiendo el número que debe, y cuando está empapelando una sociedad con billetes que generan inflación y cada vez valen menos. Bueno, eso es lo que tiene que ver con que luego incide en el costo de vida, en fin, lo que se llama la liquidez, la disponibilidad de plata, una cosa que se basa fundamentalmente en esos pilotes donde se apoya, esos pilares donde se apoya la emisión. Uno de los temas de la ciencia y política financiera más interesantes, porque tienen que ver con el gobierno de fondo, ¿no? Y bueno, con las cosas profundas que, por eso los bancos centrales, el principio de la seriedad de una sociedad, de un Estado, se basa fundamentalmente en la autonomía del Banco Central. ¿Por qué? Porque si el Banco Central actúa por orden y mandato del gobierno de turno, bueno, puede hacer un destrozo de la economía, ¿verdad? Un ejemplo, que también va a haber que verlo con calma, pero son temas para agendar o para que los amigos oyentes puedan googlear y buscar, que es otra maravilla ahora. El Fondo de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que en realidad es un banco central. Cuando un banco central es un banco de bancos, en definitiva, ¿verdad? Ejerce la superintendencia de todo el sistema financiero. Por ejemplo, para el Banco Central, en el caso uruguayo, no existe el secreto bancario, puede entrar a la cuenta de cualquiera de nosotros en cualquier lugar. Está controlando siempre el movimiento real. Bueno, a lo que me refiero es de que todo este elemento de funcionamiento del Fondo de la Reserva Federal, que es un órgano de naturaleza jurídica excepcional, porque excepcional me refiero por poco corriente y por un poder gigantesco, que no solo está integrado por el Estado de Estados Unidos como nación, como Estado, persona jurídica, sino además con representaciones de otros ámbitos de la actividad. Por eso el secretario del Tesoro en Estados Unidos, yo tuve la oportunidad de conocer a uno de ellos, que son tipos excepcionales, la formación que habitualmente tienen, tanto el uno como el dos, y bueno, el manejo que tienen es de una profunda independencia respecto del gobierno, y los bancos centrales tienen que guardar independencia del gobierno para ser creíbles, porque si no, de lo contrario, es como si fuera una justicia que dependiera del gobierno o fuera fuertemente influenciada. Pero, ¿qué es lo que está pasando en este momento en el mundo? Ese patrón oro
que era un billete que yo tenía en mi mano que decía $100 o decía 100 pesos, porque en Uruguay era igual, y yo podía ir al banco emisor de ese billete o al país del banco de ese país y decirle, mire, yo le dejo el billete, me voy a llevar los gramos de oro. Que hoy el oro ya no es solo el oro físico, hay obligaciones vinculadas al oro, o sea, papeles electrónicos, que ya ni son papeles tampoco, es un mundo realmente increíble todo esto, basado en la confianza y las auditorías, etc. Bueno, pero el hecho concreto es que el oro, la onza, que es como se mide, la famosa onza Troy, bueno, se ha disparado a los $1.900 la onza. Es decir, se ha llegado al techo histórico impresionante, es un crecimiento brutal, pero el crecimiento del valor del dólar y el oro respecto del dólar y del euro y de todas las monedas del mundo, hay que mirarlo también desde otra perspectiva rápidamente, viendo los países que están acumulando el oro. Es decir, Rusia hizo una acumulación muy grande de oro en los otros años, y no es el único, pero es uno de los que ha sido más simbólico. Ahora, el crecimiento, para ir redondeando, y hazme tú que yo no tengo el reloj acá, así que tú me dirás cuando estamos en tiempo. Pero el crecimiento de este valor del oro es directamente proporcional a la depreciación del valor de las monedas. En este caso, vamos a pensar un poquito en el dólar. ¿Dónde está la fuerza del dólar? ¿La fuerza del dólar está en el oro? No, no está. En la fuerza del dólar está en la economía de Estados Unidos, sin ninguna duda. Pero también está en 7 flotas que están tendidas en el mundo, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos no va a dejar, y es lo que la preocupación que uno tiene, porque es muy importante que estos sistemas monetarios funcionen fluidamente, porque ningún país poderosísimo va a resignarse a que se pase a utilizar otro tipo de padrón de valor cuando ya no tiene oro para poder respaldar el valor de su emisión de una moneda que es la referencia del mundo. En una palabra, cuando se habla de los petrodólares, ¿por qué? Porque el petróleo se compra en dólares. Cuando el petróleo se compra en otra unidad monetaria, que no es el dólar, normalmente terminamos con conflictos bélicos complejos o con acciones políticas complejas, porque es muy difícil atacar la solidez de la moneda del país más poderoso del mundo, que en definitiva su poder radica, desde el punto de vista de la influencia internacional y del poderío, justamente en esto, en el valor que tenga su moneda como refugio para los ahorristas, para la inversión y como moneda de cambio de todos los bienes de valor en el mundo. Entonces, estos temas son los que tenemos que prestarle mucha atención, no están en el foco de nuestras preocupaciones de todos los días, pero seguramente pueden llegar a tener consecuencias que nos terminen afectando nuestras cosas cotidianas, porque estas cosas están en la vuelta. Uruguay llegó a tener 52 toneladas de oro, que ya no tiene, y bueno, en definitiva, lo que importa es que tengamos en cuenta y estemos atentos a esas noticias que quedan medias ahí perdidas, de cómo va a reaccionar el sistema internacional respecto a esta corrida del valor del oro. No es casualidad que hoy se esté hablando de los derechos mineros sobre la explotación de los cuerpos que están en el espacio, meteoritos, etcétera, donde algunos que tenemos más cerca, ya hay un proyecto de ir a extraer el oro, de posarse sobre el meteorito famoso, y sobre eso hacer minería que ya está regulada legalmente en los Estados Unidos. Estamos en las puertas de un nuevo universo desde el punto de vista de la economía, mientras de pronto nos estamos quedando mirando ni siquiera el árbol, ¿no? Estamos mirando el brote sin mirar el bosque y tardando en traer el dinero para darle a la gente para que tenga un salario mínimo nacional que le permita una vida digna, ¿no? Bueno, del oro, claro, porque lo que digo, que pasé de hablar del oro a la renta básica mínima de un salario mínimo para los uruguayos en situación de crisis. Que no está el gobierno dispuesto a dar, en definitiva.
A ver, esto es, tenemos que verlo, ¿no? A ver, el mundo requiere que haya un mercado de consumo. La producción es lo que le hace a las cosas, y la producción está atada a la demanda, que requiere dinero o crédito para comprar los bienes que se producen. Está claro que el mundo industrial, el mundo de las finanzas, el mundo económico está muy preocupado, entre otras cosas, por esa desaceleración de los consumos, que cada vez van a ser mayores, porque uno viene todavía con el efecto, pasa en Uruguay, de la liquidez, es decir, la disponibilidad monetaria que todavía queda en el país. Hay un tema de la disponibilidad monetaria que tiene que ver con los medios de pago, que se ha vinculado a lo que es la velocidad de circulación. Hay una historia, que con esto remataría, que cuenta lo que es la velocidad de circulación. Dice que hay un viajero que va de pueblo en pueblo haciendo venta de productos, que llega a un pueblito X, el que quiera. Entonces va al hotel, y en el hotel dice: mire, yo me voy a venir a quedar esta noche a dormir acá. Ah, bueno, muy bien, le dice la persona que está allí. Dice: bueno, pero me va a tener que dejar, supongamos, $100 aquí, le pago. Sí, bueno, pero mire que yo no estoy seguro. Dice: bueno, si viene antes de tal hora, yo le puedo devolver los $100. Póngale a antes de las 6 de la tarde, yo sé. Que todo esto fuera de mañana. Muy bien, el hombre deja los $100 y se va. La persona, la mujer que cobra esos $100, que es la dueña del hotel, sale corriendo y va y le paga con los $100 al carnicero lo que le estaba debiendo. El carnicero agarra los $100 y sale corriendo a pagarle al farmacéutico, al que le estaba debiendo $100 de medicamentos. El farmacéutico da toda la vuelta y se lo entrega a la persona que se les ocurra, que a la empresa que le pudiera estar debiendo. Y por último, los $100 vuelven con farmacéuticos, supongamos, que viene al mismo hotel de donde está la señora que sacó los primeros $100, el único $100, y le viene a cancelar una deuda porque se había quedado una hermana de él en ese hotel tiempo atrás y nunca lo había pagado. Con esos mismos $100, con un solo billete, en la velocidad en que circuló ese billete, permitió cancelar una serie de deudas, como no fueron distintos $100, fue uno solo. Termina esta anécdota, esta tipo parábola, que en definitiva, a las 6 de la tarde, menos 20 minutos, viene el pasajero del hotel, que se iba a quedar, y le dice: mire, lamentablemente llegó en hora, le vengo a decir que no me voy a quedar. Y la señora toma los $100 que le había dejado el farmacéutico, que eran los mismos, teóricamente, que le había dejado el viajero que se iba a quedar en el hotel, y la señora del hotel le entrega los $100 al supuesto pasajero, que finalmente no se queda en el hotel. Se lleva los $100 y se va. Conclusión: no solo importa la cantidad de billetes que se emiten, sino el factor de velocidad de circulación y lo que tiene que ver que se hace con ellos. Creo que con esto me puedo ir despidiendo para el próximo martes, y estemos atentos al valor del oro, que va a tener efectos geopolíticos enormes en este tiempo de pandemia y de dificultades, ¿no? Y hablando de oro, porque me quedó por ahí, ¿cuánto le queda a Uruguay? Tema triste, prácticamente no hay. Prácticamente no hay. Desde el año, hay que mirar bien la fecha, pero creo que la venta grande fue en el año 2001, me parece. Bueno, pero eso ya no está. Es decir, se convirtió para el pago de otras deudas, y en definitiva había una parte que estaba en Uruguay y otra parte que estaba depositada en Londres, me parece. Estamos hablando de casi 52 toneladas de oro, ¿no? Es mucho oro. Y bueno, como había un momento donde, ¿se acuerdan que había hablado Jorge Valle, que iba a vender el oro? Sí, le costó la elección después, ¿no? Bueno, finalmente se vendió, pero creo que, no me acuerdo bien, pero yo creo que en esa época los $2.000, de los $1.900 de la onza de hoy, andaba alrededor de los 300 o 400, me parece, ¿no? Pero en fin, digo, el tema es que hoy ya no podríamos comprar 50 toneladas de oro, no, si quisiéramos, porque no tenemos situación económica, ni aún en el mayor de los boom, y esto era la acumulación durante décadas de
el dinero que se respaldaba en el patrón oro. Por eso ahora los que compiten con el dólar, como pueden ser los rusos o los próximos países árabes, están haciendo respaldo en oro, porque es un refugio de estabilidad de valor, salvo que apareciera este tema de la minería espacial, que bueno, si ahora aparece la misma cantidad de oro traída de un meteorito que el que tenemos guardado todo el mundo acá en nuestra tierra, bueno, obviamente que el valor del oro baja a la mitad, eso está claro, porque el oro tiene un tema de disponibilidad y no es cualquier oro tampoco, es el que reúne ciertas circunstancias, ciertas características y todo un mecanismo de convalidación, como pasa con los diamantes y con otros elementos, con el oro mucho más sofisticado aún, ¿no? Bueno, el hecho es que el mundo se mueve en distintas direcciones, ¿no? Y que uno siempre tiene que estar atento a ver qué es lo que pasa para tener o su oportunidad o su defensa. Sí, sobre todo tener en cuenta, yo siempre digo desde hace años, a veces el Uruguay piensa, o algunos piensan que el mundo les queda lejos, ¿no? Sí. Y yo creo que estas cosas que nos están pasando en la pandemia, yo creo que la prueba más grande y más clara de lo chico que es todo, y lo interconectado, fue cuando las columnas de humo con partículas que emitieron los volcanes aquí en los Andes cuando la erupción volcánica, Sí. que esa nube gigantesca dio varias veces la vuelta a la Tierra. ¿Por qué? Porque más allá de los que creen que es plana, sea como sea, plana o no, el hecho es que da la vuelta completa y todo está conectado con todo, y un fenómeno como el del oro, como el respaldo del valor de la moneda, como el poder económico de los países, bueno, para quien es tan poderoso como Estados Unidos en otros terrenos, además del económico, porque quedé por fallido a Estados Unidos, que está equivocando feo, se va a volver a equivocar, no va a pasar ahora una quiebra a Estados Unidos ni cerca, pero está claro que este juego de la acumulación con el oro y la devalorización de las unidades monetarias centrales de los países centrales es un fenómeno para seguir con atención frente a los temas de todos los días que son los importantes. Por eso lo quise atar con el salario de renta básica a la gente con problemas, para que no pensemos que uno está pensando en el oro cuando sabemos que tenemos gente desocupada, gente en seguro de paro, empresas peleando, sindicatos peleando por mantener un nivel de vida después que pudimos recuperar de la pobreza a tanta gente. Entonces, no quiero que se piense que nos estamos olvidando de esa realidad, pero a precio de que no se piense eso, me parece que no es bueno que uno en una columna de análisis, como tengo el gratísimo gusto de estar en tu programa, deje de mencionar estos temas que, si bien están en los titulares de prensa, no siempre se integran con la totalidad de los asuntos, ¿no? Así que por eso quería dejar algo dicho. Un abrazo enorme, enorme, enorme. Y ya que dijiste gremio, me voy a Sutel. Muy bien, mucho para cuidar. Fuerte abrazo, muchas gracias. Un abrazo grande, hasta la semana próxima.